juro que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo es imposible esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte. Quiero comerte bebé. Tú sabes, ya son las 3. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y que si temprano nos dejamos en la pared? Tu mamá te llama, la damos, contéstale y dile que tú estás conmigo. Que no hay nada. ¿Hasta dónde llegamos la semana pasada? Hasta hipertensivo. Sí. Ay, no me acuerdo. ¿Vimos niebla o no? No, creo que ninguno. Vimos. Diurético. Sí, solamente me quedó. ¿Eh? Que yo me quedé. Vimos como solo el comienzo, nos faltó todo casi, no pero todo. Dijo, ya, nos falta. Pero vimos diurético, ¿no? A ver, voy a revisar el. Oye, yo igual quería hacer, pero Yo tengo memoria corta. ¿cuál es el que te dio? Creo que vimos hasta 10. Vimos hasta. ¿Esa la vimos? La tablita que puso primero, profe. Esa. Diurético lo vimos. Eso. Sí, eso sí. Y así, amarrar los brazos. Dice. Incidencia de los efectos adversos más destacados de algún antagonista de calcio. Es una tablita así delgadita, que está sola. Ah, ya vimos cosas de la lista de calcio. ¿Eso es qué? Eso. Esa. Eso lo vimos. Sí, ahí quedamos. Sí, no le íbamos a Y de ahí cambiábamos de tema, parece, por eso no sirve. Sí, pues ahí ya terminamos con los antagonistas de calcio y hemos visto los tres principales. Ok. Voy a juntar las puertas. Pues me imagino que está todo el mundo estudiando farmacología, porque no viene a clase. Y está estudiando en horario que El profe nos nos va a dar la adecuado. respuesta de la prueba. Sí, nos va a dar una. No. A, B, C, C, D, E, A,
APS. Exacto, tal cual, así. No, pero miren, a ustedes les voy a... Si ya era un verdadero regalo la prueba, ahora ya va a ser más que un verdadero regalo. Este mano no mancha, no. Ya. Entonces, terminamos la semana pasada de ver los tres grupos de antihipertensivos que aparecen, al menos en la guía del Ministerio de Salud, como los de primerísima elección. Los diuréticos, los antagonistas de las acciones de la angiotensina 2, que incluyen los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los ARA2. Y además vimos los calcio antagonistas o los bloqueantes de los canales de calcio, que cada uno con sus características y cada uno con sus mecanismos de acción promueve finalmente los descensos de la presión arterial en pacientes hipertensos. ¿Cómo se elige cada uno? O cuál elegir en primer caso o no. Bueno, estos tres, de acuerdo a la guía del MinSal, en Chile pueden ser elegidos como primera elección frente al tratamiento de la hipertensión arterial, cualquiera de ellos. Normalmente, y por experiencia clínica y por eficacia, el tratamiento se inicia o bien con antagonistas de las acciones de la angiotensina, IECA o ARA2, o con diuréticos. Pero eventualmente se puede iniciar con cualquiera de ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Un siguiente grupo de antihipertensivos que hay que señalar que todavía en muchos lugares del mundo aparecen como de primera elección. En Chile fueron sustituidos hace algunos años, no demasiados, por otros fármacos, básicamente los calcio antagonistas, y los beta bloqueadores entonces quedan o aparecen, de acuerdo a la guía del MinSal, como fármacos eventualmente de segunda elección. De todas maneras, en la práctica clínica se siguen utilizando muchas veces de primera elección y en todo caso son fármacos muy relevantes como tratamiento alternativo en caso de que cualquiera de los otros que hayamos visto por alguna razón esté contraindicado o eventualmente no sea suficientemente eficaz. Los beta bloqueadores son una estrategia farmacológica muy relevante para utilizarlas como antihipertensivos. Simplemente para recordarles algunos aspectos en relación a la relevancia de los distintos receptores del sistema nervioso autónomo, vamos a señalar que, o vamos a recordar que existen fundamentalmente desde el punto de vista farmacológico, por cierto existen bioquímicamente más receptores, pero fundamentalmente dos grandes tipos de receptores beta-adrenérgicos, los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Y que los receptores beta 1, como usted se acuerda, son abundantes en el miocardio y por lo tanto son los que son más relevantes para la frecuencia y la contractilidad, mientras que los beta 2 predominan en la musculatura lisa. ¿Qué musculatura lisa? Musculatura lisa bronquial, musculatura lisa uterina, y también están presentes en la musculatura lisa arterial. En todos los casos, la activación de los receptores beta 1 provoca un incremento. ¿Quién activa los receptores beta 1? La noradrenalina, ¿no? Ese es el ligando endógeno principal. Y produce un incremento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza contráctil. Dos factores fundamentales para determinar la magnitud del gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco depende en buena medida de la fuerza contráctil y de la frecuencia. Y por lo tanto, cuando se activan los receptores beta 1, ampliamente expresados a nivel de musculatura cardíaca,
se produce un incremento en la frecuencia y un incremento en la fuerza contráctil y por lo tanto un incremento en el gasto cardíaco. El bloqueo de estos receptores va a producir una disminución de la frecuencia, una disminución de la fuerza contráctil y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco, lo que da cuenta de su efecto antihipertensivo. Por otro lado, siempre en la musculatura lisa, en aquellos lugares que yo mencioné y otros, pero en la musculatura lisa bronquial, la musculatura lisa uterina y la musculatura lisa vascular, la activación de los receptores beta 2 produce relajación. Por eso los agonistas beta 2 adrenérgicos como el salbutamol son broncodilatadores. Hoy también son útero-relajadores. Y además producen una relajación de la musculatura lisa vascular. De todas maneras, y esto hay que tenerlo en consideración, a nivel vascular, la expresión, y esto lo vimos el semestre pasado, pero ahora lo vamos a recordar y lo vamos a poner más en contexto. A nivel de la musculatura lisa vascular, desde el punto de vista de la expresión de receptores, lo que predomina son los receptores alfa 1 adrenérgicos, en una proporción aproximada de 10:1 con respecto a los receptores beta 2. Y la acción de la noradrenalina sobre estos receptores implica fundamentalmente entonces la acción sobre los receptores alfa 1, simplemente por una cuestión de chance, de probabilidad de interacción, porque están mucho más expresados. La activación de los receptores alfa 1 por parte de la noradrenalina provoca a nivel vascular vasoconstricción, y por eso es que la liberación, la estimulación del sistema simpático provoca vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Sin embargo, los receptores beta 2, que están mucho menos expresados, pero están expresados en la musculatura lisa vascular, tienen un efecto contrario, vasodilatador. Y lo que se estima, si uno quiere considerar las funciones fisiológicas de estos dos tipos de receptores diferencialmente expresados, es que cuando hay una liberación de noradrenalina, la activación fundamental se produce sobre los alfa 1, generando esta vasoconstricción y el aumento de la presión arterial. Pero esa actividad tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha noradrenalina, empiezan también a activarse los beta 2. Y entonces el vaso se contrae, hasta que llega un límite, porque los beta 2 le ponen un freno a esa vasoconstricción. ¿Sí? Esto va a ser relevante a la hora de analizar los mecanismos de acción o las actividades farmacológicas de los beta bloqueadores. Y esto es lo que está resumido acá. El bloqueo beta-adrenérgico, a nivel del bloqueo de los receptores beta 1 en el corazón, reduce la frecuencia cardíaca actuando sobre el nodo sinusal. Este efecto depende de la actividad simpática previa y por lo tanto es mucho más evidente durante el ejercicio. Un beta bloqueador va a manifestar sus efectos fundamentalmente en estas condiciones. Además, el bloqueo beta-adrenérgico conlleva una reducción en la contractilidad del miocardio. Es decir, lo que habíamos dicho, reduce la contractilidad, el bloqueo reduce la contractilidad y reduce la frecuencia cardíaca. Se produce una reducción en la velocidad de expulsión sistólica y de la velocidad de elevación de la presión intraventricular. Y en consecuencia, producto de esta disminución de la frecuencia y de la contractilidad, factores fundamentales para el gasto cardíaco, para determinar la magnitud del gasto cardíaco, los beta bloqueadores, los fármacos que bloquean los receptores beta 1 a nivel cardíaco, reducen el gasto cardíaco, porque reducen la contractilidad y la frecuencia, y reducen el volumen minuto, porque el corazón late más débilmente, y late en cada contracción, y late a menor frecuencia. Es este efecto sobre el gasto cardíaco el que da cuenta de la acción hipotensórica. Cerrar la llave un poco reduce la presión arterial. Y son, en este contexto, muy eficaces antihipertensivos. Perfecto. Ahí hay algunos ejemplos de algunos beta bloqueadores. El propanolol, que se tiene que acordar del propanolol,
nadolol, timolol, pindolol, etc. Ya hemos visto varios el semestre pasado, vamos a mirar algunos de nuevo en ese sentido. Muy importante, porque además de su acción sobre el sistema noradrenérgico propiamente tal y la acción directa sobre los receptores beta-1 del corazón, los beta-bloqueadores son capaces de inhibir la secreción de renina desde el tejido renal. Y por lo tanto, al inhibir la secreción de renina, se reduce la producción de angiotensina 2. Y el efecto antihipertensivo de los beta-bloqueadores no se debe solo al beta-bloqueo a nivel cardíaco, sino también en un porcentaje no menor, aproximadamente un 30-40% del descenso de la presión arterial está asociado con la inhibición de la secreción de renina y por lo tanto la disminución de la actividad del eje renina-angiotensina. ¿Se entiende? O sea que aquí también tenemos fármacos que reducen la acción de la angiotensina 2. No es lo más relevante finalmente desde el punto de vista de cuánto baja, cuántas unidades de milímetros de mercurio, cuántos milímetros de mercurio baja la presión arterial, es fundamentalmente debido a la reducción del gasto cardíaco. Pero un porcentaje importante se debe también a que el bloqueo de los receptores beta a nivel fundamentalmente, no exclusivamente, pero de la arteria renal, disminuye la liberación de renina y eso disminuye la transformación de angiotensinógeno en angiotensina y de angiotensina 1 en angiotensina 2. Tal como habíamos señalado durante el semestre pasado, existen beta bloqueadores selectivos, es decir, que bloquean solo los beta 1, también denominados cardioselectivos, y beta bloqueadores no selectivos, es decir, que bloquean los beta 1 y los beta 2. Ambos van a reducir la presión arterial, fundamentalmente por su acción anti-beta 1. Pero fíjese, el bloqueo beta-adrenérgico y la reducción del gasto cardíaco desencadena una respuesta refleja. ¿Por qué? Baja la presión. Y nuestro sistema nervioso autónomo dice, ¡uy! Bajó la presión. Y bajó la presión, y eso te puede implicar, ¡ay! Voy a tener hipoperfusión, o voy a tener menos perfusión en los tejidos. Que no es real, porque en realidad estábamos con una presión alta. Pero, por supuesto yo estoy exagerando, no es que el sistema nervioso autónomo piense, pero de alguna manera es capaz de censar esta baja de presión, y ante esa baja de presión desencadena una liberación refleja, autonómica de noradrenalina que se ve manifestada como una irradiación refleja de las resistencias vasculares periféricas. ¿Por qué? Porque al liberarse noradrenalina se activan los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos. Entonces se produce una reducción del gasto cardíaco, una disminución de la liberación de renina. Eso baja la presión y el sistema nervioso autónomo responde autonómicamente elevando o liberando noradrenalina. ¿Que va a actuar dónde? En los receptores alfa 1, porque son los que están libres en ese momento de la actividad de los antagonistas. Y por lo tanto va a generar un incremento reflejo, una vasoconstricción refleja, tendiente a compensar esta baja de presión que se nos produjo en la reducción del gasto cardíaco. Esta elevación refleja de las resistencias periféricas es máxima cuando se emplean bloqueantes beta-adrenérgicos no selectivos. ¿Por qué? Porque fíjese, la noradrenalina liberada va a empezar a activar los receptores alfa 1 que van a provocar la vasoconstricción. En condiciones fisiológicas, sin la droga, cuando se elevara mucho los niveles de noradrenalina, empezarían también a activarse los beta 2 y tendríamos un mecanismo de límite, ¿sí? de freno al proceso vasoconstrictor. Pero si nosotros estamos administrando, por ejemplo, propanolol, que me va a bloquear los beta 1, pero también me va a bloquear los beta 2, el freno no existe. Y por lo tanto, la compensación refleja que se produce a raíz de la reducción del gasto cardíaco, generando esta vasoconstricción, es máxima. Se observa máximamente cuando trabajamos con
beta bloqueadores no selectivos, ya que al bloquear el estímulo beta a nivel vascular predomina el tono alfa 1 vasoconstrictor. Ahora, desde el punto de vista de la acción clínica, este fenómeno, al igual que lo que sucedía con los antagonistas de calcio, ¿se acuerdan que con los antagonistas de calcio también había una respuesta refleja de taquicardia y de aumento de la presión arterial? Dura un cierto periodo y finalmente predomina, incluso con los betabloqueadores no selectivos, el efecto antihipertensivo. Pero tenemos, cada vez que se consume el betabloqueador no selectivo, un incremento de la actividad de la respuesta adrenérgica autonómica y por lo tanto una elevación refleja de las resistencias vasculares periféricas. Lo que en un paciente con hipertensión, que además tenga dislipidemia y por lo tanto eventualmente depósito de placa, que además tenga diabetes y por lo tanto también tenga algún grado de disfunción endotelial, puede ser complicado porque estamos bajando la presión justamente para prevenir las complicaciones y durante ciertos periodos cercanos al momento de la ingestión del fármaco se produce esta vasoconstricción refleja, que es máxima cuando tenemos el bloqueo beta 2. El desarrollo de fármacos que actúen fundamentalmente sobre los receptores beta 1 y por lo tanto dejan libres los receptores beta 2, o sea, los fármacos cardioselectivos, o mejor aún, con actividad agonista intrínseca de los receptores beta 2, o con capacidad de bloquear al mismo tiempo no solo los receptores beta, sino también los receptores alfa, reduce esta respuesta refleja. ¿Se entiende? Y ahí ustedes se van a encontrar con drogas no solo cardioselectivas, como el atenolol o el timolol, o bueno, aquí vamos a ver algunos de los que están de moda. ¿Cómo se llama? El metoprolol, que está más o menos de moda, sino con algunos otros que usted habrá visto en el hospital y que son los chiches de los cardiólogos, ¿sí? Que son estos que tienen actividad intrínseca agonista del receptor beta 2 o junto con el bloqueo beta también son capaces de producir bloqueo alfa. Aquí hay algunas tablitas, una tablita con algunos ejemplos de bloqueantes beta bloqueadores no selectivos, beta bloqueadores cardioselectivos y algunos como carvedilol y la betalol, los ha visto en el hospital, ¿sí? Muy utilizados por los cardiólogos, que no solo bloquean receptores beta, sino también receptores alfa 1. Y otros como el celiprolol, que está acá, que no solo bloquea receptores beta 1, sino que además es un agonista de los receptores beta 2. Fíjense, la misma droga es un bloqueante beta 1 y un agonista beta 2. Y como es un bloqueante beta 1, fíjense, reduce el gasto cardíaco. Pero como es un agonista de los receptores beta 2, reduce las resistencias periféricas. O drogas como el carvedilol y el labetalol, que bloquean beta 1 y beta 2, pero además bloquean alfa 1. Entonces al bloquear beta 1 reducen el gasto cardíaco y al bloquear alfa 1 reducen las resistencias vasculares periféricas y no se manifiesta tampoco esta respuesta refleja. Y usted ahí entiende por qué son tan utilizados y tan, voy a poner la palabra, queridos por los cardiólogos, porque tenemos una acción global de disminución de la presión arterial, no solo a nivel de gasto cardíaco, sino además de reducción de las resistencias periféricas. ¿Se acuerdan que esos eran los dos mecanismos globales de todos los antihipertensivos? Bueno, en los betabloqueadores, dependiendo de la selectividad y de la actividad intrínseca de cada uno de ellos, vamos a tener algunos ejemplos de fármacos que son capaces de reducir no solo el gasto cardíaco, sino también las resistencias vasculares periféricas. Alguien me preguntó hace algunas semanas, cuando estaba haciendo esta misma clase, creo que el Autónomo de Santiago, bueno, doctor, ¿y para qué utilizamos bloqueantes beta no selectivos, o sea, que bloquean beta 1 y beta 2? ¿Por qué se sigue utilizando el propranolol si en realidad podríamos utilizar solo los beta 1? O incluso mejor el carvedilol y el labetalol solamente. Bueno, se siguen utilizando particularmente el propranolol, usted lo ha visto. En el hospital se usa el propranolol. ¿Por qué? Porque hay mucha experiencia. Y cuando hay mucha experiencia y un fármaco funciona,
y sabemos eventualmente cómo manejar los efectos secundarios, se mantiene. Es muy eficaz. Los beta bloqueadores son muy eficaces en reducir la presión arterial y tienen un rango terapéutico amplio, son muy conocidos, particularmente el propanolol. Así que, a pesar de que presenta estas inconvenientes comparado con algunos otros, usted probablemente nunca haya visto el uso de acebutolol o de bisoprolol. Sí habrá visto eventualmente el de atenolol, ¿sí o no? El de atenolol lo ha visto. Ha visto el de metoprolol, que está medio de moda, no sé si lo ha visto. Bueno, está medio de moda. Celiprolol, no sé si lo ha visto. Bueno, también los cardiólogos lo usan mucho. El carvedilol y la betalol, sí los habrá visto. Que tienen, insisto, no solo esta actividad beta, sino capacidad de bloqueo alfa 1. Bueno, pero también ha visto el uso de propanolol. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque funciona muy bien. Hay mucha experiencia, es muy eficaz. Y si hay efectos secundarios, sabemos cómo manejarlo. ¿Se entiende? Es muy accesible, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay que tener cuidado? Sí, en algunos casos. Por ejemplo, los antagonistas no selectivos, como el propanolol, presentan algunos efectos secundarios importantes a nivel bronquial, generando broncoespasmo. ¿Dónde? En los pacientes asmáticos. En un paciente que no es asmático, lo más probable es que no genere grandes problemas, ¿sí? Pero en un paciente asmático, el bloqueo de los receptores beta va a generar el broncoespasmo, así como la activación de los receptores beta generaba la broncodilatación en el paciente asmático, ¿sí? A nivel uterino, en una mujer embarazada o en edad fértil, con vida sexual activa, entonces con posibilidades eventuales de estar embarazada, van a provocar un incremento en la contracción de la musculatura lisa y por lo tanto están totalmente contraindicados como fármacos para el manejo de la hipertensión gestacional, los bloqueadores no selectivos. ¿Se entiende? Porque van a provocar contracciones. A nivel vascular, eventualmente si un paciente tiene algún grado de alteración vascular o si su hipertensión está muy relacionada con el aumento de las resistencias vasculares periféricas, y a veces eso puede determinarse, también bloquear los beta 2 no es lo ideal. Insisto, se siguen utilizando y van a seguirse utilizando, particularmente propanolol, porque son muy eficaces, hay mucha experiencia en su uso, son muy accesibles, etcétera, etcétera. El uso de antagonistas cardioselectivos, atenolol, metoprolol, o mejor aún, con actividad agonista beta 2, como el celiprolol, o bloqueante de los receptores alfa 1, como carvedilol y la betalol, permiten superar estos problemas, ¿sí? En la mayoría de los casos. Por lo tanto, son muy útiles, se utilizan los no selectivos, pero eventualmente en pacientes asmáticos, en embarazadas, tenemos que usar fármacos cardioselectivos. Algunas propiedades farmacocinéticas de los betabloqueadores. Fíjese, los betabloqueadores no tienen características similares, son droga a droga, no las podemos agrupar como un conjunto más o menos homogéneo, porque va a depender de cada tipo de droga. La biodisponibilidad en general por vía oral es alta, pero puede variar. La unión a proteínas es bien diversa y hay algunos que tienen uniones bastante altas. Fíjese el propanolol, ¿dónde está el propanolol? Acá. Propanolol, 92% de unión a proteínas. Alta unión a proteínas. El atenolol, en cambio, menos del 5%. Bueno, la probabilidad entonces de interacciones con otros fármacos que tengan altas uniones a proteínas, que puedan desplazar estas drogas, es mucho mayor con propanolol que con atenolol. Va a depender de cada fármaco en particular. Y si hay o no metabolitos activos, si se elimina o no en la orina, o más bien por vía hepática, etcétera, etcétera. Les dejo una tablita con sus características particulares. Reacciones adversas medicamentosas. Bueno, múltiples reacciones adversas medicamentosas, hay experiencia, pero hay que considerarlas. Por ejemplo,
pueden producir bradicardia. ¿Sí? Y hay que observar, fíjese, yo creo que le voy a poner un caso en la prueba, donde va a llegar una urgencia hipertensiva a la urgencia, y usted va a tener que tratarla. Y ahí va a tener que elegir algún fármaco que se administre por vía rápida, sublingual, endovenosa, etc. Y podría ser que yo le pusiera como una alternativa administrarle atenolol por vía endovenosa. Va a bajar la presión, pero la elección de atenolol va a estar muy justificada si el paciente, además de la hipertensión, y que muchas veces se da, está llegando con una frecuencia alta. Pero si el paciente está con hipertensión, una crisis hipertensiva, un incremento, una urgencia hipertensiva, y está con la frecuencia normal, eventualmente le vamos a bajar la presión, pero también le vamos a bajar la frecuencia, y eso puede ser complicado en un paciente que está relativamente vulnerable desde el punto de vista cardíaco. Entonces hay que fijarse si le podemos administrar, dependiendo, porque puede generar bradicardia, dependiendo de la frecuencia basal con la que el paciente llegue. O en el tratamiento a largo plazo, si el paciente empieza a hacer bradicardias, habrá que considerar modificar el fármaco o eventualmente las dosis. Pueden, por cierto, al disminuir la contractilidad y la frecuencia, reducir el volumen de expulsión y generar insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca de origen farmacológico. En pacientes asmáticos pueden provocar broncoespasmos. También se ha visto incremento en los triglicéridos. Cuando hay en estos pacientes que tienen hipertensión, la mayoría de las veces también tienen algún grado de dislipidemia. Entre otras, pueden darse con hipertrigliceridemias. Y si estos fármacos incrementan los triglicéridos, pueden en realidad estar contraindicados en estos pacientes. Esta es una reacción adversa bastante frecuente. Estoy hablando del orden del 25% de los pacientes refieren pesadillas, ¿sí? Más frecuentemente, con mayor duración, etcétera, etcétera, de mayor intensidad que las que tenían el sueño cuando no utilizaban el beta-bloqueador. En esos casos, eventualmente hay que considerar también la suspensión del tratamiento. Y si usted considera la suspensión del tratamiento, es muy importante que la descontinuación debe hacerse en forma paulatina, lenta, no suspender en forma rápida o aguda la administración del fármaco, ya que se produce un efecto rebote importante. Recuérdense que el efecto rebote es la reaparición de la sintomatología inicial, pero exacerbada. ¿Y cuál era la sintomatología inicial? Hipertensión. Entonces,